Nuevamente, muy buenos días, amada Iglesia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, gracia y paz. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 6 al 8. Repito, Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y el título más preciso es ¿Cómo acercarse a Dios? En un gran número de sermones que hemos predicado acerca de venir a Cristo Jesús. Y vamos a leer los versículos 6 al 8 y luego vamos a leer un contexto que nos dé el fundamento para desarrollar el tema como debe ser. Dice así la palabra del Señor: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Antes de entrar a desarrollar estos versículos, quiero que miremos por un momento el versículo número 3, donde vemos una clara queja del Señor hacia su pueblo. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Y creo que es muy impactante, hermanos, comenzar un sermón diciendo que Dios está reclamando qué nos ha hecho Él a nosotros para que le abandonemos. Es una muy buena reflexión comenzando el sermón. Y aquí surge la pregunta de un alma despertada. Y luego en el versículo 6, un alma que está verdaderamente despertada se debe preguntar: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué prevendré a Jehová? Dice otra versión más antigua. Ahora, la palabra prevendré significa que conozco un daño con anterioridad y que debo tomar medidas para evitarlo. También significa preparar, aparejar, prever, evitar, andar sobre aviso, etc. Pero me impacta mucho la queja del Señor. ¿Por qué? Porque esta pregunta que hace el Señor se convierte en una acusación. Significa que el pueblo se había cansado del Señor y él quería saber el por qué. Y la pregunta afirma que la actitud de Israel era contraria a lo que se esperaba, porque Dios les había dado todas las razones para que lo obedecieran. Israel no podía presentar respuesta ni defensa, y la evidencia del juicio lo dejaría muy claro. Mira lo que dice el versículos 4 y 5. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. Esa pequeña porción indica varias cosas. El Señor les está reclamando en los versículos 4 y 5 las razones. La primera es que hay una evidencia clara de la liberación pasada. Lo libertó de la esclavitud de Egipto, y ahí hay una liberación de la maldad y del pecado y de la esclavitud. Luego, el cuidado. El Señor les envía líderes como Aarón, como Moisés, y aún incluye a la hermana de Moisés, a María, o Miriam, como se conoce en el Antiguo Testamento. Y luego habla de la protección, cuando el Señor protege a la nación contra Balac y Balaán, que querían como implicar o pronunciar maldiciones sobre Israel. El Señor no se lo permite, sino que por el contrario hace que bendigan a Israel. Y cuando dice que desde Sitín hasta Gilgal, significa que Sitín era el último lugar del campamento que tuvieron en el desierto, hasta Gilgal, que era el primer lugar de campamento cercano a la tierra prometida. Y estas dos situaciones representan toda la experiencia del desierto y la conquista, los cuales dieron prueba del incesante cuidado providencial de Dios. Hermanos, la salida de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida es un fiel reflejo de lo que es la vida del cristiano.
Para los que han leído el famoso libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, lo pueden confirmar, que la experiencia del cristiano, desde que nace en Cristo, desde que es libertado de la maldad del pecado, hasta que llega a la ciudad celestial, está reflejando la misma historia del pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, la providencia de Dios en el cuidado de su pueblo. Pero bien, vamos a concentrarnos un poco más ya en la porción de los versículos 6 al 8, porque de ahí vamos a aprender varias cosas que espero que nos sirvan en la vida práctica para ser edificados, instruidos, corregidos, amonestados y mucho más. Un hombre que ha sido despertado nunca haría tal pregunta. En cambio, el hombre natural no desea presentarse delante de Dios ni adorar al Altísimo Dios. A él no le gusta pensar en Dios, más bien disfruta pensando en otras cosas. Él, si alguien le habla de Dios, pronto olvida lo que se le dice de Dios o acerca de Dios. El hombre natural no tiene memoria para fijar su atención en las cosas divinas porque su corazón no está inclinado a ellas, porque su corazón no se complace con las cosas de Dios, sino con las cosas del mundo. Este hombre no quiere ni le agrada acudir a Dios en oración. No hay nada que desprecie más el hombre natural que la oración. Por el contrario, fácilmente podrá dedicar media a 1 y hasta 2 horas cada mañana haciendo ejercicios corporales para fortalecer su cuerpo físico antes que recurrir, aunque sea unos pocos minutos, a presentarse ante Dios en oración. No tiene tampoco el deseo alguno de ir delante de Dios, ni cuando se le aproxima la hora de la muerte. Él sabe que habrá de comparecer ante la presencia de un juez, pero eso no le causa ningún gozo, pero a la vez también le puede ser indiferente. Más bien creerá que se hunde en la nada y que en realidad nunca verá la faz de Dios porque piensa decididamente que Dios no existe. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero decir que este evangelio va dirigido tanto a creyentes como a no creyentes. Por eso, amigos míos, hay que preguntar, ¿hay alguno aquí que tenga esa condición? Y si los hay, ¿son conscientes de la situación que están atravesando? ¿Saben con certeza que tener una mente carnal es estar en enemistad contra Dios? Se puede decir de muchos de ustedes, hombres naturales, que son como Faraón, que como Faraón preguntan, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca? ¿Lo nota? Y muchas veces nosotros no lo hacemos de una manera tan directa, pero cuando desconocemos las órdenes de Dios y no las obedecemos, estamos haciendo lo mismo. ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca? Si yo soy el Señor de mi propia vida, yo soy el que decido mi propia vida, yo decido mi destino. Pues este es un estado muy grave. Hay muchos que dicen a Dios, apártate de mí porque no deseo conocer tus caminos. Distinto a lo que predicábamos en la santidad de Dios, que le decían, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es muy diferente a decirle, apártate de mí, porque no quiero tener conocimiento de tus caminos. ¿Qué estado tan horrendo es ese? No tener ningún deseo de Dios, que es la fuente de agua de vida. Ahora bien, al leer de los versículos 6 al 8, quiero partir esta porción en 3 bloques. El primer bloque va a tener que ver con la penetrante pregunta de un alma despertada. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El segundo bloque es la respuesta de paz al alma despertada. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y tercero, lo que Dios requiere del justificado. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Vamos con el primer bloque. Primero, la penetrante pregunta de toda alma despertada. Primero, hermanos, un alma despertada comprende que su felicidad principal depende de que vaya a Dios. Esa era la felicidad de Adán antes de su caída. Él caminaba con Dios, se paseaba con Dios en el huerto del Edén, estaba continuamente en la presencia de Dios. También ese gozo lo han experimentado los santos ángeles de Dios, que andan en la presencia de Dios y lo adoran delante de su trono, delante del Altísimo Dios. Y en su presencia se halla la plenitud del gozo.
Y en esto radica la verdadera felicidad del creyente. Miren lo que dice el salmista David en el Salmo 42. Acompáñenme un momento ahí. Que es el comienzo del libro segundo. Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hermanos, aquí viene una primera reflexión o tal vez más. ¿Está tu alma sedienta de Dios? ¿Está tu alma clamando como el ciervo, bramando por las corrientes de agua viva que el Señor Jesucristo ofrece a su pueblo? El que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la presencia del Señor obrando en nuestras vidas. Observen que aquí el salmista no está clamando por los dones de Dios, no está clamando ni siquiera por los favores y por los consuelos, sino está clamando es por la presencia del mismo Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Muchas veces nosotros, inclusive los cristianos más avanzados o más maduros, todavía seguimos clamando por los favores de Dios y no por lo que es Dios mismo, por lo que Él representa, por lo que Él es en sí. El creyente desea vivamente a Dios, por supuesto, y desea estar en su presencia, experimentar su amor, sentirse íntimamente cerca de Él, estar más cerca de Él que de ningún otro ser viviente, aún en medio de grandes multitudes. ¿Hemos probado esta bendición? ¿La hemos experimentado? Hermanos, da mucho más descanso, da mucho más mayor gozo y descanso y reposo al alma hallándose en la presencia del Señor. Hallándose en la presencia de Dios, una hora es más productivo que toda una eternidad en presencia de los hombres. Miren lo que dice el Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora, si lo lleváramos a un sentido literal, entonces podemos decir que es mejor estar un día en la presencia del Señor que 3 años y medio fuera de ella. Un día en la presencia del Señor es mejor que 3 años y medio en la presencia de hombres. Y por supuesto mucho más importante que estar en las moradas de maldad. Estar en su presencia bajo su amor y su cuidado es un cielo, sea el lugar que sea. Algunos de los puritanos, de los reformadores y aún, como lo muestra la Escritura en la vida del apóstol Pablo, aún en las prisiones el apóstol Pablo se gozaba de las circunstancias porque su gozo no dependía de las circunstancias, sino dependía de estar en la presencia del Señor. Segundo punto de este gran primer bloque. Un alma despertada tropieza con grandes dificultades en el camino, por supuesto. Porque aunque hayamos nacido de nuevo, tenemos dos grandes dificultades. Una es la naturaleza de nosotros como pecadores y dos es la naturaleza de Dios que es santa, santa, santa. Ahora bien, hablando de la naturaleza del pecador, la pregunta es, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? O sea, ¿qué le puedo yo dar al Señor? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Él? Si cuando Dios despierta realmente un alma, lo que hace el Señor es mostrarnos la miseria y la corrupción que hay en nuestra vida y nuestro pecado. Nos examina directa y profundamente. Nos enseña que toda imaginación y designio e intento de nuestros corazones es de continuo solamente el mal. Eso está en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Recuerdan ese texto que el Señor dice, no contenderé más con el hombre, no lo volveré a destruir con diluvio, porque el corazón y el intento del hombre en sus pensamientos es continuamente hacer lo malo desde su juventud? Y cuando hablamos de juventud, no es la juventud que vemos hoy en día. En esa época la juventud se refería a los niños. Desde niños, el corazón del ser humano tiende siempre y generalmente a hacer lo malo. Y que cada miembro de nuestro cuerpo está exclusivamente al servicio del pecado es una realidad.
que hemos afrentado a Cristo de forma ignominiosa. ¿Qué significa ignominiosa? Que lo hemos ofendido públicamente y que hemos hecho que el nombre de Cristo sufra inclusive el deshonor, como una persona que sufre deshonor en público. Eso es sinónimo de injuria y de vergüenza. Y así éramos. Y el que ha pecado tanto contra la ley como contra el amor, que ha mantenido inicuamente endurecido su corazón a su llamamiento. Aquí está involucrando a los dos, tanto al hombre no creyente como al hombre que ha sido despertado, pero que todavía no está caminando como debe caminar en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, Dios mismo ha descubierto lo que somos y hemos sido. Y eso es bueno para nosotros, que somos expuestos. Es una radiografía de nuestra vida. Y qué bueno que el Señor nos muestre lo que verdaderamente somos para que no sigamos viviendo en el engaño de creer que somos buenos y luego estaremos en el infierno diciendo, pero ¿por qué no me predicaron el Evangelio? ¿Por qué no me informaron de estas cosas tan importantes? ¿Por qué no me advirtieron de todo ello? Extrañará que tales abismos de infierno y pecado hayan estado viviendo y latiendo tanto tiempo en nosotros y que Dios haya tenido tanta paciencia con todos nosotros hasta el día de hoy. Y la sigue teniendo con ustedes, los incrédulos, o con los que todavía no han sido llevados a un nacimiento espiritual. Su clamor en tal caso será: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué prevendré a Jehová? Y tal vez hayan llegado a pensar para sus adentros que aunque todo el mundo pudiese acudir a su presencia, ¿cómo podría hacerlo yo si soy un miserable pecador? Y ahí viene la segunda dificultad, la naturaleza de Dios, del Altísimo Dios. Cuando Dios realmente despierta un alma, generalmente le revela algo de su santidad y de su majestad. ¿Recuerdan el sermón que predicamos acerca de Isaías capítulo 6? De los versículos 1 al 5, que cuando Isaías vio que Dios era tan grande y tan santo, cayó como muerto, comprendió que no podía permanecer en la presencia de un Dios tan grande. Oh, mi amado hermano y mis hermanos, si ustedes han descubierto alguna vez la grandeza y la santidad de Dios de manera tal que hayan caído de rodillas a sus pies, qué bueno. Así sintamos que vamos a morir, pero el hecho de saber que estamos en la presencia del Señor y que se ha revelado a nosotros a través de su palabra y su espíritu es bueno para nosotros. Es bueno desear que Dios nos permita adquirir tal conocimiento como el que tuvo inclusive Job, que lo llevó a exclamar: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya predicamos acerca de lo que es la verdadera situación de un creyente que ha sido regenerado cuando se expone a la santidad de Dios. Pero lamentablemente muchas personas nunca conocerán cuáles son sus obligaciones y sus necesidades imperiosas de presentarse con algo delante de Dios, como lo siente toda alma que ya aquí ha sido despertada. Y esto para el incrédulo solamente lo conocerá y entenderá su culpabilidad y quedará enmudecido y sin agallas y confuso cuando tenga que comparecer ante el gran trono blanco en el día del juicio y se le diga: no te conocí. Tú despreciaste todo lo que yo te di, despreciaste el Evangelio, despreciaste a Cristo, despreciaste la iglesia, no te conozco. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al Altísimo Dios? Hermanos, este clamor es el que debe acompañar al verdadero creyente en todas las oraciones y en todas nuestras miradas hacia el cielo, para que nos sea descubierto el Dios que para muchos hoy es desconocido y aún para muchos de nosotros todavía sigue siendo desconocido en muchos aspectos de sus atributos. Por esa razón vamos a seguir predicando algunos sermones acerca de los atributos de Dios más adelante. Ya predicamos sobre la santidad de Dios, luego también sobre la justicia de Dios. Vamos a predicar luego sobre la soberanía de Dios y lo que es el decreto soberano de Dios, porque es obligación de nosotros los predicadores hacerle conocer a la iglesia, a las ovejas de Cristo, todo el consejo de Dios,
toda su voluntad, su beneplácito, que está revelada en las Sagradas Escrituras, para que podamos decir que conocemos al Dios de las Escrituras. Tercer punto con respecto al primer bloque. La ansiedad del alma despertada hace la pregunta, ¿con qué? Y es una pregunta penetrante, mis hermanos. Es la pregunta de uno que ha sentido que una cosa es necesaria. Algo que tuviese que, ofreciéndolo a Dios, obtuviese la paz con Dios. Miremos nuevamente los versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ahí la pregunta es buena, pero luego lo que sigue no, porque la persona está creyendo que si presenta ante Dios holocaustos, con becerros de un año, ¿Jehová se va a agradar? No. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 1000 arroyos de aceite? Nada. Aún si le sacrificara la, obviamente, terrible costumbre de pueblos paganos, dice que si sacrificara a su propio hijo, a su primogénito, al fruto de sus entrañas, ¿podrá eso borrar el pecado de su alma? No. Ninguno de esos ofrecimientos harán que Dios perdone o justifique a un ser humano. Esto nos deja ver claramente de que ninguno de estos sacrificios eran aceptables a Dios. Pero hoy día hay mucha gente que cree que se puede salvar haciendo solamente buenas obras, obras de caridad y buenas obras, sin Dios. Aún esas buenas obras que nacen de un corazón pecaminoso son aborrecibles al Señor. Son como trapos de inmundicia para Dios. De verdad, hay muchos que creen que se pueden presentar delante de Dios con estos ofrecimientos. Y esto más bien lo que hace es apresurar el camino hacia la muerte y hacia el juicio. ¿Se han preguntado con qué vestido me cubriré cuando sea llevado al gran trono de Dios? Y aquí hay una buena reflexión, hermanos. Si tú y yo tuviésemos que presentarnos ante un monarca terrenal, por ejemplo, si nos invitaran a conocer al rey de Inglaterra, o al rey de España, o al rey del Principado de Mónaco, ¿cómo iríamos vestidos? Y si tuviéramos que ser juzgados en algún tribunal del mundo, ¿cómo nos presentaríamos? ¿Solos o iríamos con un abogado? ¿Cómo es que siendo conducidos inevitablemente al tribunal de Dios, nunca nos hayamos preguntado, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Cómo apareceré delante de Él? Hermanos, la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador y el menospreciador de Dios? Vamos con el segundo bloque. La respuesta de paz al alma desesperada. Oh, querido hombre, hermano y hermana que escuchan, amigo y amiga que puedan estar de visita por primera vez. Él te ha enseñado lo que es bueno o lo que sea bueno. Versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nada que el hombre pueda presentar ante Dios le podrá justificar. El corazón natural siempre está tratando de traer algo a Dios en virtud de lo cual sea investido de justicia y quede por tanto justificado ante Él. Nada hay que pueda el hombre hacer ni sufrir que pueda serle imputado a su justicia para que pueda permanecer delante de Dios. Ni las lágrimas, ni oraciones, ni obligaciones religiosas, ni reformas devocionales. En todo ello el corazón se esforzará para aparecer como justo delante de Dios, pero toda esa justicia es como trapos de inmundicia, según dice el Señor en Isaías 64:6. ¿Por qué? Porque el corazón se halla sumido en un terrible pozo de corrupción. Toda cosa en que el corazón tiene alguna participación o interés está contaminada y es pecaminosa. Sus mismas lágrimas y oraciones necesitan ser lavadas, así como también sus mismos deseos. Pero suponiendo que todos estos actos de ahora, las oraciones, las lágrimas, el cumplimiento de los preceptos religiosos, constituyesen una justicia perfecta, con todo, no podrán justificar el pasado.
¿Sí se dan cuenta, hermanos? Supongamos que a partir de hoy todos comenzáramos a comportarnos justamente en todo. Pero ¿cómo hacer para justificar todos los actos injustos que cometimos en el pasado? Desde ayer hasta el día de nuestro nacimiento. ¿Cuántos actos de injusticia hemos cometido en todo ese tiempo? ¿Quién podrá liberarnos de ellos? Es decir, los pecados pasados, antiguos, los pecados de la juventud continuarían no justificados ni perdonados. Mis queridos hermanos, si Jesús ha sido levantado como Salvador, como justificador, debe hacer con nosotros como el ángel hizo con Josué, el sumo sacerdote. Primero ha de haber un despojamiento y después una investidura. ¿Recuerdan a Zacarías? Creo que está en el capítulo 1 de Zacarías, que estaba el sacerdote delante del Señor con trapos de inmundicia y el enemigo de las almas acusándolo, y vino el ángel del Señor y dijo: toma estas vestiduras nuevas y preséntate ante el trono. Eso mismo pasa con nosotros. Cristo es el que nos quita las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3, versículo 4. Solamente Jesús puede despojarte de tus viles vestiduras, del mismo modo que solo Él puede ataviarte de ropas de gala. Cristo es el buen camino. Él te ha declarado lo que es bueno. En Jeremías capítulo 6, versículo 16 leemos lo siguiente: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. O sea que el que no quiere andar por el camino antiguo, por la senda antigua, que es el buen camino, y hallar descanso para su alma, pues no podrá hallar descanso para su alma en ninguna otra parte. Algún día tendrá que enfrentarse al gran trono blanco y responder por todo lo que dijo, por todo lo que hizo, por todo lo que pensó, por todo lo que maquinó y también por todo lo que dejó de hacer. Cristo es el buen camino que nos conduce al Padre. Primero porque es el más conveniente, es el más adecuado y es el más asequible. Porque Cristo cubre ampliamente la necesidad de todo pecador. No hay temor alguno de que no quiera recibir a los pecadores, porque precisamente vino al mundo para salvar pecadores. Ese fue su propósito. Ese fue su fin, su meta: salvar pecadores para su honra y para su gloria, para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay tampoco ningún temor de que el Padre no se agrade de nosotros cuando estemos en Cristo, ya que el Padre no solo le envió y cargó sobre él nuestra maldad y sobre nuestra iniquidad, sino que lo levantó de los muertos, pero también le ha puesto y le ha manifestado y ha hecho centrar los ojos de los hombres en él, habiéndose propuesto como Salvador. ¿Recuerdan el texto de mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra? Mirando a Cristo. Otro texto dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ah, hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno, Él lo ha declarado. Segundo punto de este segundo bloque. Porque Cristo se ofrece voluntariamente. Y como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Mis hermanos, por amplio que haya sido el alcance de la maldición de Adán, más aún, más amplio, mucho más aún lo ha sido el ofrecimiento de perdón extendido por Cristo. He aquí las buenas nuevas para el más vil de los pecadores. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Tercer punto del segundo bloque. Porque así Dios es muy glorificado. Cualquier otra forma de salvación tiende a glorificar al hombre. Pero esta forma de salvación, que es la de Cristo, glorifica a Dios solamente. Por eso es que es buena.
El mejor camino es el que glorifica plenamente a Cristo, al Cordero de Dios, y es este, mis hermanos, abro comillas. El camino de la justicia por Cristo Jesús es bueno porque le da a Él toda la alabanza, a Él sea la gloria. Es una justificación que se obtiene por la fe para que sea por gracia, es decir, gratuita. Por eso, cuando un hombre se halla como muerto a los pies de Cristo y Jesús le extiende su blanco y puro manto de justicia, aplicándoselo y obrando por pura gracia y misericordia, entonces toda alabanza debe ser tributada a Cristo Jesús. Cuando hemos reconocido la maldad de nuestra condición y ver que el Señor extiende su manto blanco de justicia sobre nosotros, y también el manto rojo manchado con la sangre del Cordero, no nos queda más que caer de rodillas postrados y decir: Señor, gracias porque me salvaste. ¿Quién soy yo para que te hubieras fijado en mí? ¿Con qué me presentaré delante de ti para mi salvación? Tú me has salvado. Hermanos, ¿has escogido tú el buen camino para ser justificado? Ese es el camino que Dios ha estado señalando desde antes de la fundación del mundo. Desde que Abel ofreció un cordero, y también lo ha hecho a través de todos los sacrificios que ordenó en la ley levítica, y también lo declara y lo aplica al corazón por medio de su Santo Espíritu. La pregunta es: ¿esto te ha sido revelado a ti, mi hermano? ¿Has experimentado la gracia, la misericordia y el favor de Dios sobre tu vida? ¿Has experimentado el perdón de tus pecados? ¿Has experimentado el estar reconciliado con Dios? Si es así, qué bendición para ti. Y si no es así, hoy puede ser el día de tu salvación. Si es así, sí lo conoces. Y qué dulce camino, qué forma tan divina de salvar al pecador es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso andemos por ellas. ¿Por dónde? Por las sendas antiguas, y hallaremos descanso para nuestras almas. Y si bien es cierto que la palabra de Dios es muy antigua, seguirá siendo también muy eterna, porque siempre es eterna. Martín Lutero decía: la palabra de Dios no es ni vieja ni nueva, es simplemente eterna. Pero hablamos de la antigüedad, de la eternidad pasada, de la eternidad futura. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse de la bendita palabra del Señor. Y vamos con el punto o con el bloque número 3. Lo que Dios requiere del justificado. Mis hermanos, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero también cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. También en nuestro texto de hoy, sobre todo en el versículo 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué requiere Dios del justificado? Esto, lo que dice el texto, lo que es bueno. ¿Cuál es el buen camino? Y añade: ¿y qué pide Jehová el Señor de ti? Primero, Dios pide que sus redimidos seamos santos. Si nosotros somos hijos, nos hará justos y nos hará santos. Él pide primero de nosotros que obremos con justicia, que seamos justos en nuestras relaciones con los hombres. Este es uno de los propios atributos de Dios, el que Él es justo. Él es un Dios justo. Abraham lo expresó de esta manera: ¿el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Hermanos, Él es nuestra roca y no hay ninguna injusticia en Él. Él pide de nosotros que reflejemos la imagen de Cristo. Somos hijos de Dios, debemos pues ser como Él. Mis hermanos, seamos justos en nuestros negocios y en todo lo que hagamos y en todas nuestras relaciones, asemejándonos a nuestro bendito Salvador. Segundo, Dios requiere de nosotros que amemos la misericordia. Y es esta una de las características más sobresalientes de Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, bebamos abundantemente de su Espíritu. Dios quiere que seamos misericordiosos. El mundo es egoísta, el mundo no es misericordioso. Inclusive, una madre no convertida no tiene cuidado del alma de su propio hijo.
puede verlo hundido en el infierno, puede ver a su hijo en caminos de perdición, que para el caso es lo mismo, y no sentir compasión por ello. Siempre como padres estamos centrados en el progreso intelectual de nuestros hijos y en el progreso económico. Mi hijo estudie para que mañana o pasado mañana sea alguien en la vida. Sí, por supuesto, la educación es buena, no estamos diciendo que no, pero eso no le da vida eterna, eso no lo aleja del infierno, eso no lo aleja del pecado. Solamente el Evangelio de Cristo nos puede garantizar que si el Señor tiene misericordia de nuestros hijos, ellos pueden llegar a feliz término al cielo por la gracia, la misericordia y el favor de Dios sobre sus vidas, no porque sean intelectualmente muy competentes. La preparación les puede dar recursos para subsistir en este mundo material, pero el mundo no es misericordioso. El mundo es, por el contrario, poco misericordioso y menos con los hijos de Dios. Oh, la crueldad infernal del mundo no convertido. Hermanos, seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y el tercer punto de este tercer bloque, también Dios pide de nosotros que nos humillemos para andar con el Señor. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Dios ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, aún ha perdonado todas nuestras reincidencias, nuestras pasiones, nuestros labios, nuestra boca, ¿se acuerdan? ¿Cómo un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo que tiene labios inmundos han visto al Señor? Pero también cuando hemos sido conscientes de todo el perdón, la limpieza que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestros labios deben abrirse para alabarlo humildemente. Porque Dios pide de nosotros esto, que andemos con Él y que lo hagamos humildemente, con mucho respeto y con mucha reverencia hacia Él. Recordemos que este es el fin, el objeto por el cual Dios nos ha justificado. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para que pudiese santificarla y lavarla para Él. Esta fue su gran finalidad, levantar un pueblo especial para servirle, tanto aquí, en este lado de la eternidad, como en la eternidad. Y es por ello que dejó el cielo. Hoy cantábamos que el Señor se había despojado y había bajado del cielo para redimirnos. Por eso Él padeció y murió, para hacer que tú y yo seamos santos. Si no somos hechos santos, entonces Cristo murió en vano en favor nuestro. Porque yo como puedo decir que soy cristiano, pero mi santificación no existe, no hay tal. No, Él nos escogió y nos salvó para que seamos santos como Cristo es, santo como el Padre es santo. Y lo que Él pide va acompañado de su gracia para hacerlo. Ese es un punto clave, porque sabemos que no lo podemos hacer sin su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Padre envió a Cristo para redimirnos, para salvarnos. Por eso Él pide que lo que vamos a hacer lo hagamos acompañados de su gracia. Porque, ¿saben, hermanos? El Señor Jesucristo no solamente es bueno como nuestro camino hacia el Padre, sino que además es también la fuente de agua de vida. Mis hermanos, esto nos invita a que seamos fuertes en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay suficiente provisión en Cristo para suplir las necesidades de todo su pueblo. Sé fuerte en la gracia que es en Él. No te ames a ti mismo y ámalo a Él. Ve y dile que ya que pide de ti todo esto, todo lo que hemos considerado anteriormente, te dé la gracia en conformidad a tu necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto me hace acordar también de la oración de Agustín de Hipona, que le dijo, Señor, dame todo lo que pides y pide todo lo que quieras. ¿Quieres que tenga fe? Dame fe, concédeme fe. ¿Quieres que sea misericordioso? Dame tu misericordia. ¿Quieres que sea santo? Dame tu santidad. O sea, de una dependencia total y absoluta del poder de Dios. Él te ha declarado, te ha mostrado a una lo que es bueno.
Nuevamente ese versículo 8, quiero que lo mediten muy bien, hermanos, y ojalá que ese texto sea el que quede bien grabado, lo que está diciendo aquí el Señor. Oh, hombre, Él te ha declarado, te ha enseñado, te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. El mismo Emmanuel, el precioso Dios con nosotros. Aprendamos de Él y obtengamos la vida que no perece. Obtén el agua de la vida que saciará tu sed para siempre. Permite que su mano te sostenga en medio de las olas del mar tempestuoso. Permite que en sus hombros te lleve sano y salvo sobre los cardos y espinos del desierto. Y contempla a Cristo tanto para tu justificación como para tu santificación. Hermanos, la justificación y la santificación van siempre de la mano. Una persona que ha sido justificada puede ser santificada, pero una persona que no ha sido justificada bajo ningún punto podrá ser santificada. No podemos separar la justificación de la santificación. Son dos paralelos indisolubles. Y concluimos con lo siguiente y también con una gran aplicación general. Mis hermanos, la religión, de una forma u otra, dominó la vida y de muchas maneras cegó a la gente acerca del problema del pecado. Las personas religiosas suelen ser las más difíciles de convencer de pecado, porque dan por sentado que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Acaso había alguien más religioso que el apóstol Pablo? ¿No era Pablo más celoso que todos ellos? Dice que en el judaísmo aventajaba a todos y que era celoso de la ley de Moisés. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Él pensaba que estaba agradando a Dios con toda su religiosidad y cumplía con todos los ritos que exigía de la ley de manera externa. Y luego llegar a decir el apóstol Pablo que después de conocer a Cristo todo lo que adquirió antes lo tenía como por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. La religiosidad, en el sentido de practicarla humanamente, es contraria a la gracia del Señor. Por eso decimos con claridad que las personas religiosas suelen ser las más difíciles de convencer de pecado porque se creen justas. En la actualidad, muchos sin Cristo dan por sentado que ir a la iglesia y mantener la regla de oro de alguna manera equilibrará la balanza a su favor al final. Incluso muchos de los que profesan a Cristo permiten que sus rutinas piadosas sustituyan la devoción privada y un corazón sincero. Mis hermanos, nada puede reemplazar la devoción privada. En esta iglesia hemos insistido mucho en que la Biblia nos ha enseñado tres tipos de oración profunda: la oración particular o personal de cada creyente, la oración familiar y la oración congregacional, que es esta. Pero ninguna sustituye a la otra. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, puedes cantar himnos, aún puedes ofrendar, y aún así, si tu devoción privada es nula, tienes que revisar si verdaderamente has nacido de nuevo, porque en la intimidad con el Señor, el derramar nuestro corazón delante de Él, lo podemos hacer únicamente a través de esas devociones privadas con un corazón sincero. John Bunyan lo expresaba de esa manera. Él decía que orar era derramar nuestro corazón delante de Dios con conciencia y con sinceridad, con afecto por Cristo, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, conforme a la soberanía de Dios y para el bien de la iglesia. Y eso solamente se puede obtener a través de la oración privada, que es donde podemos derramar nuestro corazón de manera sincera, genuina y consciente delante de Dios. Incuestionablemente, Cristo en este texto de Mateo 23 se refirió a este texto de Miqueas 6:8, cuando expuso la hipocresía de los fariseos al acusarlos de omitir los asuntos más importantes de la ley: juicio, misericordia y fe. Miremos un momentico Mateo 23.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo creo que podemos deducir, sin temor a equivocarnos, de que el Señor estaba recurriendo a ese texto de de Miqueas 6:8. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que practiquemos justicia, misericordia y seamos humildes ante Él. Y la fe es un acto de humildad ante el Señor. Entonces lo que Él condenó a los judíos de la época, Miqueas lo condenó también a los de su época, a través de la revelación de la palabra de Dios. Repito, lo que condenó a los judíos en la época de Miqueas, condenó también a los fariseos del tiempo de Cristo. Y la pregunta es, como dice la gente de nuestra querida página de Bay, ¿y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estás siendo genuino con el Señor? ¿Has derramado tu corazón delante del Señor? ¿Te acercas a Dios con convicción? ¿Te acercas con sinceridad, con conciencia y con afecto por la obra que Él ha hecho en tu vida? ¿Has experimentado el perdón? ¿Has experimentado el arrepentimiento y la fe? ¿Has experimentado la presencia de Cristo en tu vida? Hermanos, hermanas, amigos y amigas, hoy es tu día, no lo aplaces. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios, quisiéramos decir tantas cosas con respecto a esto, pero solamente queremos que por tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu poder, tu potencia, tu santidad y tu justicia, siembres por tu espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones este texto que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, con fe por la gracia del Señor. En Cristo Jesús pedimos todo esto para todos los que están aquí presentes, los hermanos que están conectados y por supuesto para este servidor. Que tu gracia, tu misericordia y tu favor sean sobre nuestras vidas y que tu mano poderosa, Señor, nos guíe y nos dirija y nos instruya y nos vivifique y nos santifique por tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amados, que la gracia de nuestro Señor les siga bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.